Y bueno, se hicieron las 7:30, que es la hora que comenzamos. ¿Cómo están? Yo soy la doctora Wendy Torres. Aquí estoy con el doctor Alexander Cruham. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, que es el estrés. Quiero, antes de iniciar la plática, doctor, un doctor que se llama Hans Selye, a ver si lo pronuncié bien el apellido, que era un fisiólogo, que era un austrohúngaro. Él decía que el estrés era la sal de la vida, que se necesitaba un poquito de estrés siempre, ¿verdad? Entonces, platiquemos. ¿Qué es el estrés, doctor? Bueno, pero termina la historia de Hans Selye porque es interesantísimo cómo encontró toda esta respuesta de estrés. Pensamos que estrés es algo que ha existido siempre, pero a ver, platica la historia. Yo no soy muy buena contando la historia. Yo, por lo que él como que se enfocó mucho en investigar las, este, las consecuencias que generaba y por qué necesitábamos el estrés y qué se iba a producir o qué hormonas iban a liberar y cuáles iban a ser los beneficios de todo esto. Y dijo, pues se necesita un poquito de estrés para que haya que este balance que todos los organismos necesitan se dé a cabo y podamos tener un mejor metabolismo entre todos los órganos. Pero eso es lo A que... ver, la historia es interesante, fíjense. Hans Selye, joven investigador, termina su preparación en medicina y en bioquímica y pues está trabajando en Montreal, en Canadá, y no tiene realmente ningún proyecto y necesita él buscar algo para hacerse reconocer y pues de alguna manera adquirir nombre. Entonces, en el mismo edificio donde él estaba, había otra persona que había identificado recientemente, estamos hablando del principio de los 1940, y esta persona que trabajaba en el mismo edificio había identificado un extracto de ovario y entonces dijo, ok, yo voy a empezar mi carrera probando esto y voy a inyectar este extracto de ovario para ver qué le pasa a las ratas. Pero resulta que era muy torpe manejando las ratas. Entonces, la mitad del día se le caían las ratas, las perseguía con la escoba, las buscaba debajo del lavabo y no las podía, o sea, era sufrir toda la mitad del día persiguiendo a las ratas hasta que finalmente lograba inyectarlas. Después de unos 6, 7 meses, sacrifica a las ratas, las mata, así se hace la investigación, y encuentra que hay un crecimiento de las glándulas que están arriba de los riñones, que se llaman glándulas suprarrenales, y que entre otras cosas, estas ratas tenían úlceras. Y entonces dice, ah, bueno, pues entonces resulta que este extracto de ovario agranda estas glándulas y produce úlceras. Y entonces dice, bueno, vamos a volver a probar ahora sin el extracto. Y pasa exactamente lo mismo. Después de unos meses en que inyecta a estas ratas con agua destilada porque no tenían nada, otra vez se le caían, las perseguía con la escoba, las buscaba, las correteaba toda la mañana, se dio cuenta que era lo mismo. Entonces dice, pues no, no es el extracto de ovario. Y entonces se le ocurre y dice, bueno, vamos a hacer una prueba. Y pone ratas, estamos hablando de Montreal, estamos hablando de Canadá, las sube en el invierno a la azotea y las deja en jaulas, o las pone en el sótano donde están los calentadores, o las hace ejercitarse y encuentra que todas estas ratas que son sometidas a estos diferentes estímulos desarrollan lo mismo. Entonces dice, ah, hay una respuesta del organismo ante la tensión. Y esto no se conocía antes, no se conocía el término de estrés y de ahí surge toda esta situación. De hecho, la palabra estrés no viene de la medicina, viene de la física y es la fuerza, es cómo reacciona un material cuando lo sometes a ciertas fuerzas, ciertos estímulos. Entonces, de ahí surge todo esto. Y por eso él decía que esta era una respuesta de adaptación del organismo ante algo que lo agredía. Esa es la historia de Hans Selye y ahí es donde empezamos precisamente a reconocer lo que es, lo que nosotros le denominamos hoy, pues la enfermedad del siglo XXI. Sí, desafortunadamente. Bueno, nosotros vivimos aquí en la Ciudad de México. Nos ven
muchísimas personas de diferentes lugares de la República, incluso gente que no vive en el país. Y creo que el estrés, como usted dice, es la enfermedad del siglo XXI, porque nosotros somos el único ser vivo que nos precipitamos y nos estresamos del futuro. No lo hemos ni vivido y ya estamos pensando qué va a pasar, tengo que llevar a los niños a la escuela, tengo que estar puntual en el trabajo, tengo que preparar la comida, y eso nos va generando un estrés poco a poco que lleva a ciertas repercusiones. Entonces, platiquemos un poco de las repercusiones, doctor. Pero quiero empezar incluso por decir que hay, precisamente por lo que tú acabas de decir, en el resto del, digamos, del reino, vamos a llamarle animal, ¿qué es lo que sucede? El estrés es una respuesta de supervivencia. Hay una serie de cambios en nuestro organismo que tienen que presentarse de manera rápida para enfrentar un agresor. Esto es lo que se llama esta respuesta característica de luchar o huir. Entonces, piensen en el ejemplo que siempre hemos oído, una gacela o una cebra que están tomando agua en algún, digamos, pequeño riachuelo, algún lugar en África, y hay un león acechando, ¿de acuerdo? El león, ¿cuál es el estrés del león? El león tiene hambre y tiene que capturar a la presa, porque si no, él o ella y sus cachorros van a pasar hambre. La gacela o la cebra no saben qué es lo que está pasando, pero en el momento que ven al león o a la leona, automáticamente empieza esta respuesta de estrés en su organismo. Entonces, esta respuesta de luchar o huir, ¿qué es lo que hace el organismo en este sentido? Lo primero, se prepara para que toda la sangre y todo nuestro sistema empiece a funcionar alrededor de los músculos. Es lo que más necesitamos. Necesitamos que esos músculos reciban sangre. Entonces, aumenta la velocidad con la que late el corazón, aumenta la capacidad pulmonar. Esos músculos empiezan a recibir más sangre. Le quitamos sangre a sistemas que no son esenciales en ese momento. Sistema digestivo, sistema urinario, sin duda, otras áreas que, insisto nuevamente, o sea, no son prioritarias en ese momento. Las pupilas se dilatan, ¿por qué? Porque necesitamos tener un campo de acción, un campo de visión mucho más amplio para saber a dónde vamos a correr o qué es lo que vamos a hacer. Lo mismo pasa tanto en la cebra o en la gacela como en el león, ¿ok? Ahora, esa respuesta dura muy poco tiempo, generalmente no más allá de 30 minutos a 2 horas. En el mundo moderno probablemente no hay leones, pero sí tenemos jefes demandantes o tenemos situaciones, o sea, que en un momento dado nos impresionan, cosas que ocurren de manera brusca. Ese es el estrés agudo, ese es el que todas las especies manejamos y a la que de alguna forma tenemos que salir adelante, pero insisto, de una manera rápida, ¿ok? El problema, como tú dices, es ese estrés crónico. Ese estrés crónico depende de una respuesta diferente, depende de otras hormonas, que es el cortisol fundamentalmente, que esta es una hormona que todos fabricamos diariamente. Pero cuando estamos sometidos a este estrés crónico, entonces hay una, digamos, le estamos exigiendo al organismo más de lo que normalmente debería de producir. Y eso sí tiene consecuencias. Eso puede ser un factor de riesgo para obesidad, para diabetes, para hipertensión, sin duda para trastornos del sueño, disminuye también nuestra respuesta inmune, entonces nos hace más susceptibles a infecciones. Podemos tener también, por ejemplo, desgaste en los huesos, una desmineralización y producir osteoporosis. La lista de consecuencias es muy grande y tiene que ver con una cantidad mucho mayor en la producción de estas hormonas de estrés crónico de lo que normalmente debería de ser. Así es. Todo lo que ha comentado el doctor tiene muchísima razón. Y a veces no nos ponemos a pensar, doctor, que, bueno,
yo he tenido diferentes aliados que dicen, sí vivo con estrés, pero no tengo ningún problema con ellos. Y siempre, creo que también usted ha tenido aliados que les han llegado con esto y siempre les decimos, ¿sabes cómo canalizar tu estrés? ¿Haces algún tipo, ya sea ejercicio, meditación o algo? Y dicen, no lo he sabido llevar. Y oh, sorpresa, cuando vemos es que empiezan a tener ciertas alteraciones o consecuencias de este estrés por mucho tiempo, que han tenido de manera crónica, ¿no? Entonces, es importante que, como lo dije en un inicio, sí tenemos que tener, o sea, el estrés es algo fundamental que tenemos que tener en el día al día, porque también tiene sus respuestas positivas, pero ya cuando se vuelve crónico, como lo comentó usted, doctor, es cuando se empiezan a desarrollar diferentes alteraciones, como lo que decíamos, obesidad, ¿no? Entre otras cosas. Pero a ver, es que vamos a entender aquí una cosa. Sin estrés no saldríamos adelante, no progresaríamos y seguramente no haríamos muchas cosas. Sí es importante tener un cierto grado de estrés, ¿de acuerdo? Pero cuando estamos hablando de este estrés crónico, aquí ya cambia la situación. Ahora, sí quiero hacer una aclaración. El estrés por sí mismo no va a producir estas enfermedades. Vamos a pensar que una persona tiene ya algunos problemas que no lo sabe o que probablemente sí lo sabe y se descompensan más por el estrés. Estas personas que dicen, estoy sometido a estrés todo el tiempo, vivo bajo estrés, pero no me pasa nada, este es ese concepto que probablemente muchos de ustedes hayan escuchado, que se llama resiliencia. Y resiliencia quiere decir esa capacidad que tenemos de enfrentar ese estrés. Lo podemos manejar adecuadamente o no lo podemos manejar adecuadamente. Es posible que hayamos tenido una buena resiliencia toda la vida, pero de repente se sumaron algunos factores y entonces ya no lo puedo manejar. Y lo que antes no me causaba ningún problema, ahora empieza a desencadenar toda una secuencia de efectos en mi organismo hasta que terminamos con todas estas enfermedades. Acuérdense que también esto tiene que ver con muchos otros factores. ¿Cuál es mi estado de nutrición? Si he dormido o no dormido, si mi sistema inmune está funcionando correctamente, cuál es mi condición emocional. Y todo esto es parte de lo que va a contribuir en un momento a que tengamos una buena o mala respuesta al estrés. Ahora, un punto también que tenemos que tener, vamos a decir, que tenemos que tener en mente, más allá de estas consecuencias, de este exceso en esta hormona de estrés, veamos que si el organismo de alguna forma está sometido a esta situación durante un periodo demasiado largo, entonces lo que va a ocurrir es que va disminuyendo la capacidad de respuesta. Entonces llega el momento en que ya no podemos, vamos a decir, seguir produciendo esas hormonas que nos permiten adaptarnos a esta situación. Y en algunas circunstancias esto puede llegar a ser tan grave, esto es lo que se llama fatiga adrenal, que hagan de cuenta que vivimos y pasamos por la vida con la pila a medio cargar, como que nunca podemos tener energía, nunca podemos tener vitalidad, y eso trae consigo otra serie de consecuencias. También aquí se afecta nuestro sistema inmune, podemos tener infecciones, podemos tener desvanecimientos, diarreas importantes, cambios en el peso, y todo esto es como consecuencia de no poder responder correctamente, precisamente, más bien que ya nos gastamos esa reserva que teníamos de estas hormonas para responder ante las crisis. Dolor también, doctor. El dolor Sí, es algo muy característico del estrés. Estas lesiones musculoesqueléticas o cuando llegan las personas cuando se estresan empiezan a sentir dolor en la espalda, en los hombros y algo muy particular es esto, que después de que han tenido tanto estrés crónico, lo primero que llegan a sentir es el dolor y ese dolor se perpetúa por una temporada que es lo que los lleva a acudir con un médico porque dicen, bueno, ¿y por qué ya este dolor no se me ha quitado? Si en teoría a mí yo ya disminuí mi estrés, pero ya entramos en una fase de agotamiento
que ya realmente el cuerpo no responde como debería y no se quita tan fácilmente este dolor, ¿no? Así es. Y el término que seguramente muchos de ustedes hayan escuchado en algún momento de fibromialgia, y que la gente lee sobre esto, escucha sobre esto y se atemoriza porque piensa que es una enfermedad terrible que nunca se va a curar, que va a estar ahí para toda la vida. Y la realidad, la fibromialgia no es una enfermedad, es una manifestación, precisamente es una forma en que el organismo responde ante ciertas circunstancias. Y si ustedes recuerdan, la doctora había comentado, había hecho mucho énfasis la vez pasada, en la conexión que tiene también todo esto con el tema intestinal. De hecho, habíamos hablado de que el microbioma, la flora intestinal, también tiene que ver con el estrés y vamos a tocar ese tema el día de hoy y la próxima semana también. Pero muchos de los casos de este dolor, que puede ser etiquetado como fibromialgia o no, también tienen que ver con el efecto del estrés aumentando la filtración del intestino. O sea, ese filtro que normalmente no debería dejar pasar muchas cosas, de repente, ante situaciones de estrés, empieza a permitir que entren al organismo productos tóxicos de la flora, alimentos que no han sido correctamente digeridos o fragmentos bacterianos, y esta es una de las razones por las que empezamos con esos dolores. Así es. Adicionalmente, doctor, algo que usted comentó en el inicio fue las infecciones. ¿Por qué con el estrés soy más susceptible a la infección? Y esto está asociado al sistema inmunológico. Ya habíamos comentado que el sistema, 3/4 de lo que es el sistema inmune se lleva a cabo en nuestra microbiota, en la microbiota intestinal. Entonces, imagínense, si estamos todo el tiempo con este estrés al límite y no nos estamos, adicionalmente esto fomenta a que no nos alimentemos bien, a que hayan ciertas secreciones de hormonas que nos van a hacer elegir o nos van a detonar ese antojito por alimentos no saludables. Entonces vamos dañando nuestra microbiota y por ende vamos siendo más susceptibles a las infecciones. Y una de las cosas que pregunta la gente es, bueno, entonces el estrés es diferente que la ansiedad, ¿están asociados o es algo químico en nuestro organismo o qué es lo que pasa? A ver, vean el estrés como una respuesta de adaptación. O sea, vamos a empezar por, no vamos, o sea, tenemos una cierta capacidad que todo el tiempo está funcionando precisamente con esta hormona que es el cortisol, que fabricamos todos los días, ¿de acuerdo? Hay de hecho un ciclo específico, un patrón específico de producción que todos tenemos en el día. Al empezar el día, al despertar, nuestro nivel de cortisol es el más alto. ¿Por qué? Porque despertar es una crisis, porque estamos enfrentando el día, estamos echando a andar una serie de procesos biológicos. Conforme va pasando el día, ese nivel de cortisol tiene que ir bajando y tiene que bajar más en la tarde y mucho más en la noche. ¿Por qué? Porque si no baja, no podemos entrar a las etapas profundas del sueño. Hay muchas ocasiones en las que muchos de estos problemas de sueño dependen precisamente de un exceso de cortisol en la noche. En esas circunstancias, hagan de cuenta que la persona no se puede desconectar. Su mente sigue dando vueltas a partir de situaciones que le están preocupando. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden entonces, esto es una respuesta de adaptación. Ahora, ¿cuáles son esos estresores? Los estresores pueden ser reales o percibidos. O sea, ¿qué quiere decir esto? O sea, puede ser algo evidente para todos o algo que solamente para mí es importante, pero igual, para mí es importante. Entonces, lo mismo puede ser una crisis como lo que está pasando el COVID y la situación económica, pero también otro estresor es tener hambre, tener frío, tener calor, no haber dormido, muchos medicamentos, muchas enfermedades. Pero yo puedo desencadenar esta respuesta por situaciones que solamente a mí me preocupan. Yo percibo, por ejemplo, que caray, el planeta está sufriendo por toda esta crisis y esta pandemia, o me preocupa mucho la situación política. Bueno, pues esas son cuestiones que yo identifico. Ahora, eso no es lo mismo que ansiedad. La respuesta de estrés es una respuesta total y absolutamente biológica y de adaptación,
y sí hay estos químicos que se mueven en este sentido. En ansiedad también hay químicos, pero es una situación diferente. Muchos cuadros de ansiedad tienen que ver con la producción exagerada de ciertos neurotransmisores, ciertos químicos. Ahora, ¿cómo atamos cabos aquí? Déjenme explicarles, porque el tema es muy interesante. Así como tenemos un sistema digestivo o tenemos un sistema cardiovascular, hay un sistema de control en el organismo que se llama eje neuroendocrino inmunológico. Entonces, se conectan los tres, sistema nervioso con hormonas y con sistema inmune. Ahora, cualquiera de los tres que se afecte, automáticamente repercute en los otros dos. Ahora, el sistema nervioso funciona por estos químicos que son los que comunican una célula nerviosa con otra y hacen que el estímulo viaje de una célula a la otra. Algunos de estos químicos estimulan y otros relajan. Hormonas, aquí estamos hablando de las hormonas de estrés, pero también tenemos que tomar en consideración hormonas, por ejemplo, tiroideas o bien hormonas sexuales. Estas dos son muy importantes porque tienen un efecto, hacen que el sistema nervioso trabaje de manera diferente. Ese es parte del motivo por el que en menopausia y en andropausia podemos tener cambios emocionales o puede haber cambios también en el periodo premenstrual. Y no es nada más un tema de actitud, también tiene que ver con toda esta cuestión química. Y finalmente el sistema inmune. Entonces, fíjense cómo un desequilibrio en cualquiera de las tres se va a manifestar. Pero en efecto, no son lo mismo. La ansiedad puede detonar la respuesta de estrés, pero no es que sean lo mismo. Así es. El ejercicio también, doctor. Ese es uno de unos estresores que a veces no tomamos en cuenta. A veces nos clavamos, y creo que esto pasó ahorita en el confinamiento, porque he tenido mucha respuesta ante esto de que dicen, bueno, comenzó el ejercicio, comenzó el confinamiento y algo que nos dijeron fue, la obesidad es uno de los factores que te puede generar diabetes, hipertensión y genera complicaciones y llegas a adquirir el COVID. Entonces, mucha gente dijo, me pongo a hacer ejercicio ya, tengo que bajar estos kilitos ahorita que estoy en confinamiento. Y se sobreejercitaron tienen o sea, nunca habían hecho ejercicio y ahora quieren hacer 2 horas. O sea, quieren pasar porque piensan que con esto van a obtener una mejor respuesta, van a bajar más rápido de peso. Y al contrario, también genera un impacto negativo en nuestra salud. Pero a ver, esta discusión yo la he tenido con la doctora, ¿eh? Por eso me ven a mí sonreír, ¿de acuerdo? O sea, a mí me gusta hacer ejercicio. Y probablemente para otras personas lo que yo hago parezca ser mucho. Pero como llevo tantos años haciéndolo y luego de manera regular ya tengo la capacidad. Ahora, si yo nunca he hecho ejercicio y mañana me pongo a correr 15 kilómetros, seguramente sí voy a tener un impacto negativo. Y eso sí representa una respuesta de estrés. Ahora, si estoy acostumbrado a correr 15 kilómetros y lo hago varias veces a la semana y un día voy a correr 17, pues no va a pasar nada. Es simple y sencillamente el estado en el que está el organismo y a dónde lo llevamos más allá del nivel habitual. Esa es esa respuesta. O sea, todo con moderación. Para los que no sepan, el doctor ha corrido maratones. Él le encanta correr. Entonces, por eso se ríe cuando yo dije sobre ejercitarnos. Y no piensen de que yo no hago ejercicio, porque van a decir, entonces la doctora no hace, pero el doctor sí. No, a mí sí me gusta también hacer ejercicio. Lo hago. Pero también hay que hacerlo con moderación. Lo que pasa es que ahí creo que entramos nosotros en el problema, doctor, que todo lo hacemos de una manera excesiva. O sea, nos estresamos excesivamente por lo que va a pasar mañana, empezamos a ejercitar excesivamente, nos excedemos también con la alimentación que no debería de ser, nos preocupamos, en fin, de demasiadas cosas muy excesivamente. Entonces, la moderación es algo que tenemos que tener en cuenta y tiene que estar presente en nuestro día a día. Entonces, el doctor ya está acostumbrado a correr los 15 kilómetros diarios, ya él dijo cuánto corre. Pero las personas que no han hecho ejercicio, yo siempre les digo a los pacientes, a tu paso y lo que tú puedas aguantar. Y si no exageres, o sea, no quieras hacer ejercicio como hacías cuando eras, a lo mejor si eres una persona de edad como eras adolescente. Tienes que ir a tu paso, a lo que tú puedas aguantar para que también eso no cause alteraciones.
Algo muy importante acá, doctor, es, bueno, estamos hablando de cortisol. ¿El cortisol es malo? ¿El cortisol es bueno? ¿Qué efecto tiene en nuestro organismo el cortisol? Bueno, el cortisol es una hormona fundamental para la vida y es precisamente esta hormona de este estrés crónico. ¿Qué tan importante es? Piénsenlo así. Si yo no produzco cortisol, después de unos cuantos días, me voy a morir. O sea, necesitamos el cortisol para vivir. Así de sencillo, ¿de acuerdo? El exceso de cortisol causa problemas. La deficiencia también. Por eso hablábamos de esta fatiga adrenal. Pero no es que sea, el cortisol no es dañino para el organismo. Son dañinos los excesos y las deficiencias. El cortisol es un elemento propio del organismo y ese cortisol es el equivalente a lo que conocemos en medicinas como cortisona. Y hay muchos tipos de cortisona. O sea, seguramente lo escucharon hoy en la mañana, esta noticia de la dexametasona. Ese es un tipo de cortisona de larga acción que se ha utilizado precisamente en una de las fases de tratamiento en las complicaciones de COVID y aparentemente con buenos resultados, ¿de acuerdo? Pero esos son, diferentes tipos de medicamentos que que de alguna forma tienen el efecto similar a lo que naturalmente el organismo produce, que es el cortisol. Así es. Algo, fíjese que yo tengo, bueno, un caso en particular y que tengo una aliada que ella me decía, estaba yendo con el reumatólogo y me decía, doctora, es que cada vez que yo voy con el reumatólogo y tengo una alteración de mi enfermedad, me dice dexametasona o prednisona. Entonces le decía, no, es que pues no es la solución, uno. Y dos, ¿qué efectos secundarios puedes llegar a tener de esto? ¿No? Porque como usted lo decía, nosotros el cortisol y se producen otras hormonas en lo que es en las suprarrenales, que son unas glandulitas arriba del riñón. ¿Y qué pasa si damos una sobredosificación o estamos utilizando recurrentemente este medicamento? ¿Cuáles pueden ser las complicaciones? A ver, vamos a ubicarnos y recuerden, por favor, en el modelo de la medicina funcional. Lo que buscamos siempre es identificar las causas de los problemas. Cuando nosotros utilizamos cortisona, prednisona, betametasona, dexametasona, cualquiera de estos medicamentos que son de esta familia, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo es tratar un síntoma o un problema inmediato. En el caso del COVID, por lo que platicábamos, es esa inflamación aguda que ocurre en esta etapa de complicación severa. No estamos resolviendo el problema de fondo. Entonces, en personas que tienen estos problemas reumáticos, artritis o tienen, vamos a decir, problemas de inflamación pulmonar o inflamación en otros órganos, y para esa situación les dan cortisona, no están curando el problema, están quitando solamente la molestia, ¿de acuerdo? Entonces, le están dando al organismo en ese sentido más de un producto de lo que naturalmente produce. Y es ahí cuando empiezan los efectos negativos. Entonces, repito, una cantidad normal de cortisol no afecta de ninguna manera. Es lo que el organismo necesita y produce de manera constante. Solamente cuando estamos utilizando más de lo normal es que vienen los efectos adversos. Ahora, ¿qué tan importante es esto? En ese modelo de la medicina funcional, nada más para que lo entendamos, se conecta todo, todos los sistemas biológicos están conectados entre sí. Al centro de este sistema está lo que se llama una esfera neuroemocional y espiritual. Entonces, preguntaban que qué diferencia hay entre ansiedad y temas de adaptación a estrés. Pues fíjense nada más lo relevante. O sea, cualquier tema emocional automáticamente va a producir estrés, pero el estrés automáticamente va a producir una respuesta emocional. Ahora, por si eso no fuera poco, en la base de este sistema están los hábitos de vida y siempre vamos a regresar a ellos. Nunca vamos a dejar de hablar de lo importante que son
la alimentación, el ejercicio, el sueño, las relaciones interpersonales y nuevamente el control de estrés. Porque cualquiera de las cosas que nosotros hagamos mal en estas 5 áreas, automáticamente también va a generar estrés y también va a tener repercusiones. Ahora, el tema aquí, alguien preguntaba, por ejemplo, cuánto tiempo el ejercicio y qué tan frecuentemente hacerlo. Lo ideal para que tenga un efecto metabólico es hacerlo por lo menos 4 veces a la semana y llegar a sesiones de idealmente por lo menos 40 minutos. Pero recuerden lo que dijimos, nada más el que no lo ha hecho, empezar poco a poco. No empiecen con 40 minutos, no van a poder, van a tener ese desgaste exagerado y entonces van a pagar la factura. Lo que tienen que hacer es gradualmente ir condicionando su organismo hasta poder llegar por lo menos a esos 40 minutos y por lo menos 4 veces a la semana. Entonces, todo esto es ese sistema, esa conexión y siempre llegar al origen de los problemas. No simplemente pensar en quitar un síntoma. ¿Okay? Así es. Y aprovechando, doctor, que ya estamos a la mitad de la charla, me gustaría que nuestra audiencia nos escriban las preguntas que de alguna duda que tengan de lo que hemos ido platicando hasta el momento. Entonces, si me las pueden escribir aquí en el chat box para que nosotros las vayamos contestando poco a poco. Y, doctor, a ver, ya que dice usted esto del ejercicio, que es fundamental, desafortunadamente, pues, mucha gente no tiene el hábito de hacer ejercicio, ¿verdad? Y ahorita pues, le van a meter con singular alegría a bajar esos kilitos que traemos de más. Pero algo que yo siempre les digo a nuestros aliados es, bueno, ponte a pensar, si se elevan ciertas hormonas como lo que es el cortisol, ya entras a una fase crónica, me dicen fases, hablas de fases, entonces el estrés tiene diferentes fases. Algo que yo siempre les digo, bueno, el estrés es una respuesta adaptativa y tiene 3 fases. Entonces, sí me gustaría que platicáramos un poquito más de estas fases para que la gente entienda, porque a veces la palabra estrés la asociamos a que tengo un problema y pues ya me contracturé o me dio dolor de cabeza o no estoy comiendo bien, pero realmente el estrés tiene diferentes fases. Entonces me gustaría que las platicáramos un poquito más a fondo para que la gente entienda por qué es importante que logremos canalizar este estrés. Ya lo platicó un poco usted a grosso modo, pero más a detallito. ¿Qué le parece? Miren, a ver, sí, me parece que es muy importante. A ver, primero que nada, esto de las fases solamente aplica para el estrés crónico. Acuérdense que el estrés agudo es una respuesta inmediata y ¿qué les gusta? No más allá de 2 horas, esa producción exagerada de hormonas que tuvimos automáticamente disminuye y regresa otra vez a donde estaba. Acuérdense de la cebra o de la gacela y el león. O sea, no van a tener un estrés de 2 horas. Si la cebra no logra evitar al león, se convierte en su cena en cuestión de unos minutos. Y si el león no capturó a la cebra, pues se preocupará por el siguiente animal un rato o un día después. ¿Ok? Esto solamente aplica entonces las fases para el estrés crónico. Tenemos una primera fase de alarma. En esta primera fase de alarma, todo este sistema se activa de manera exagerada. Entonces, si teníamos una determinada cantidad de producción de cortisol al día, ahora va a ser mucho más. En esas circunstancias, esto lo podemos mantener durante cierto tiempo y puede ser, lo más probable es que en esta primera fase de alarma, esto no tenga una repercusión en el largo plazo. O sea, nuestro organismo es muy noble, tiene la capacidad de adaptarse otra vez. La palabra aquí clave es adaptación, adaptación, adaptación. Esa es la palabra fundamental. Entonces, podemos, digamos, sobreponernos a este evento aumentando la concentración de cortisol. ¿Cuánto tiempo? Esto puede ser semanas o puede ser incluso meses, ¿de acuerdo? Más tarde o más temprano, sin embargo, seguramente llegaremos a una fase de meseta. Al principio fue un pico y luego llegamos a una meseta, se estabilizó. Es esa fase de adaptación. El problema es que el estrés no se mide por un evento. ¿Qué quiero decir con esto? Piensen ustedes en la suma de estresores.
Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un cierto nivel de estrés y de repente pasa algo nuevo? Y entonces ese algo nuevo ya también subió mi nivel de estrés. Y luego viene otra cosa más. Entonces, lo que a ustedes les guste, tengo mis preocupaciones cotidianas y ahora se sumó que por la pandemia, pues me está costando trabajo salir adelante en lo económico. Pero a eso le sumamos que ya me preocupó la cuestión política y luego que si va a haber o no va a haber medicamentos para tratar este problema en el largo plazo o esto es una situación que va a durar años y cómo vamos a salir adelante. Entonces es una suma de un estrés encima del otro, todos crónicos. Entonces, en esas circunstancias es cuando pudimos haber subido, pudimos haber alcanzado una estabilidad, pero no podemos seguir subiendo y subiendo y subiendo sin que esto tenga consecuencias en el organismo. Y esa tercera fase es cuando ya viene ese desgaste. Ya no estamos pudiendo producir esas hormonas y ya nuestro organismo deja de funcionar como normalmente lo haría. Esas son esas tres fases fundamentales. Alteraciones digestivas, problemas autoinmunes. Sin duda. Una enfermedad en particular que preguntan es tinnitus. ¿Está asociado al estrés? Recuerden que el tinnitus no es propiamente una enfermedad, es un síntoma. Entonces, puede ser parte de muchas cosas. Podría venir solo el tinnitus, que es este zumbido en los oídos, pero podría ser consecuencia, por ejemplo, de una elevación de la presión arterial. Entonces, miren, esta es una respuesta tan generalizada en el organismo que no podríamos hablar de uno, de dos, de 10 o de 20 síntomas. La realidad es que todo lo que ustedes me pregunten podríamos decir sí, tiene que ver precisamente con esta descompensación. El tema intestinal, sin duda, y ya habíamos hablado también del aumento en la permeabilidad del intestino, ese filtro, eso se ve afectado definitivamente por estrés y por la producción de estas hormonas de estrés. Entonces, la realidad es que sí, va a haber muchos malestares que pueden ser consecuencia de todo esto, pero eso no es lo grave. Si tenemos siempre estos malestares, nos vamos a dar cuenta de que algo está pasando. Y esas señales de alerta, pues probablemente nos van a decir, a ver, párale o analiza y ve qué es lo que estás haciendo. El problema es cuando no hay señales. Y entonces pensamos que todo está bien, pensamos que seguimos adelante, que no hay ninguna dificultad, y de repente se sumó ese extra, esa gotita que derramó el vaso, y eso es finalmente lo que nos lleva a una caída catastrófica. Es esa gota que ya, es ese extra del que ya no podemos salir adelante. Y entonces esa capacidad de adaptación, esa resiliencia, ahí se terminaron y nos quebramos. Y en lugar de poder enfrentar la situación, terminamos sentados, deprimidos, llorando y sin saber qué hacer con la vida porque ya no podemos responder. Una de las dudas que surgen, doctor, que estoy viendo que se repiten mucho aquí de nuestra audiencia es, bueno, ¿y qué puedo hacer ante esto? ¿Que hay alguna suplementación? ¿Tengo que tomar un medicamento? Y hacen mucho énfasis, hidrocortisona bioidéntica. ¿La debería de tomar o puedo utilizar alguna otra cosa? A ver, la respuesta primero a eso es de ninguna manera. O sea, no empezamos con hidrocortisona. Acuérdense que la cortisona, y no importa cómo le llamen, les repito nuevamente, muchos nombres, no importa el nombre químico, ¿de acuerdo? La cortisona es el producto final de este sistema. A mí no me interesa dar el producto final y no sanar el sistema, porque entonces, aunque funcionara esa cortisona, seguramente va a tener efectos negativos y el día que yo la quite, pues voy a volver a tener esta descompensación, porque el sistema nunca se recuperó. ¿Por dónde empezamos? Siempre los 5 elementos que veo que también preguntaban, los vuelvo a repetir: alimentación, el ejercicio físico, sueño, relaciones interpersonales y el control de estrés. Y hay medidas de cada una de estas que podemos y debemos implementar. Ahora, sueño, clave, fundamental. Si yo no tengo un sueño de buena calidad, no me voy a poder recuperar.
Aquí el problema es que el estrés me quita el sueño y el mal sueño me produce estrés. Entonces, fíjense cómo todo esto opera como círculos viciosos y tenemos que romper esto, tenemos que tener conciencia. Entonces, ¿cómo se va manejando todo esto? Hagan de cuenta que es 2 pasos para adelante y un pasito para atrás. Y cada uno somos diferentes. Las necesidades de cada persona son distintas. Habrá en quienes tengamos que trabajar más el sueño. Habrá en quien tengamos que trabajar mucho más precisamente la nutrición. O tenemos que trabajar precisamente técnicas para controlar el estrés. Esto es lo que se llama medicina mente-cuerpo, mindfulness. Y ese mindfulness, tampoco crean que es terriblemente complicado, suena como algo esotérico, pero respiración, introspección, meditación, yoga, son extraordinarias medidas de mindfulness, de esta medicina mente-cuerpo. Entonces, piénsenlo de esta manera. Nuestro organismo tiene 2 sistemas nerviosos. Un sistema nervioso voluntario y un involuntario. El voluntario es el que hace que yo, digamos, realice actividades, el que yo pueda hablar, el que yo pueda moverme, ese es el sistema voluntario. El involuntario, no importa cuánto me concentre, yo no lo voy a poder, digamos, modificar. Entonces, por ejemplo, sudoración, el vaciamiento del estómago, la frecuencia con la que late el corazón, esos son, digamos, actividades que están controladas por el sistema nervioso autónomo. Ahora, hay 2 partes que conforman este sistema nervioso autónomo y normalmente deben de estar en equilibrio. El sistema simpático y el parasimpático. Olvídense de nombres. Uno es el activador, es la adrenalina, es el estrés. El otro es el relajador, ¿de acuerdo? Simplemente, si yo cierro los ojos, respiro profundo, inhalo por la nariz y saco el aire por la boca, estoy activando mi sistema nervioso parasimpático. Medidas tan simples como estas hacen que la parte de estrés empiece a disminuir. Entonces son técnicas que todo el mundo puede aprender y que se pueden enseñar con mucha facilidad y por supuesto hay expertos que tienen mucho más información al respecto y nos pueden guiar en este sentido. Ahora, otras medidas. Este desgaste que ocurre en el organismo no pasa desapercibido. Entonces hay ciertos suplementos. La gente pregunta, más allá de estas medidas, ¿hay algo más que podemos hacer? Sí, hay ciertos suplementos, antioxidantes, ciertas vitaminas, ciertos elementos que favorecen precisamente al mejor funcionamiento de estas glándulas. Un tema muy interesante, Wendy, que tú me comentabas antes de que entráramos al aire, adaptógenos. Para quien conozca el término y para quien no lo conozca, estos adaptógenos son plantas y son, vamos a decir, no crean que hay muchos, son menos de 40 plantas que crecen en diferentes condiciones, digamos, muy inhóspitas en el planeta. Crecen en desiertos o en áreas de muchísimo estrés, de muchísimo calor, perdón, o muy poca humedad o mucha humedad, en condiciones difíciles. Entonces, estas plantas para sobrevivir tuvieron que desarrollar ciertos químicos. Y esos químicos son estos adaptógenos. ¿Por qué se llaman así? Porque nos permiten precisamente adaptarnos a esta situación. Algunos ejemplos conocidos de estos adaptógenos: el ginseng, por ejemplo, ashwagandha, rociola, son algunos de estos elementos y se darán cuenta que algunos productos de los que manejamos para diferentes situaciones contienen algunos de estos productos de herbolaria, precisamente porque ayudan a regular la respuesta de estrés. Pero es una combinación de factores, son muchas cosas. Así es, doctor. Aquí quiero hacer un paréntesis porque ahorita que ya estamos hablando un poco de los adaptógenos y de esto, una de las preguntas que hacían acá era, bueno, ¿el magnesio me sirve? Sí, el magnesio nos puede ayudar muchísimo en problemas de ansiedad, problemas también de estrés, porque una de las consecuencias cuando se da este estrés crónico y estamos en esta fase de resistencia ante el estrés, se
se liberan ciertas hormonas y adicionalmente el cuerpo tiene que compensar y hay una alteración de ciertos electrolitos como lo que es el magnesio, se puede bajar. Entonces, si es bueno, lo podríamos tomar sin problema alguno. En este caso, yo recomiendo más lo que es el magnesio glicinado para que lo podamos absorber de mejor manera. ¿Ok? ¿Qué pasa si ya no tengo resiliencia? Ya no la tuve en su momento, pero otra vez entré en esta fase de estrés y ya no logro volver a tenerla. Es recuperable, no es de un día para el otro y es un proceso largo con un desgaste donde tenemos que ayudar al organismo con mucha paciencia, siempre pensando en todos estos elementos y tratando de recuperar la capacidad de producción precisamente de este cortisol. Entonces, no es el fin del mundo, o sea, obviamente la gente se siente muy mal, aparecen muchos problemas, hay grandes descompensaciones, pero insisto, afortunadamente todo esto es reversible. Miren, veo en las preguntas mucho este tema de los factores y los elementos del estilo de vida. En el libro precisamente hablamos y aclaramos de cada uno de ellos. Entonces hablamos en lo individual de cada uno de estos y recuerden, ya lo habíamos comentado, el libro no da una receta. El libro no está escrito con recetas genéricas porque la medicina no es genérica. Entonces, nosotros no podríamos pensar que la misma dieta es aplicada para todo mundo o que todo mundo tiene exactamente las mismas necesidades de ejercicio o necesita las mismas técnicas para control de estrés. Pero en el libro sí viene una muy, digamos, muy detallada descripción de cada uno de estos elementos, en qué consisten, y pues la idea es que le dé a la gente la oportunidad de conocer qué opciones tiene y cómo puede en un momento dado, pues digamos, hacerse cargo de su salud. Nosotros, si hay una palabra importante en este sentido, es empoderamiento. O sea, la persona tiene que tener la capacidad de hacer las cosas para salir adelante. No tiene que tener una dependencia del médico. La persona tiene que tener las herramientas necesarias para poder mejorar su calidad de vida y alcanzar un verdadero estado de salud. Y esa es la forma en la que se describe todo esto precisamente en el libro. El libro lo pueden adquirir, estoy viendo unas preguntas acá de que dónde podemos comprar el libro. Lo pueden adquirir por Amazon, está de forma digital y en físico. Ahorita es una de las maneras más fácil y rápida que la pueden conseguir. También lo pueden conseguir en el consultorio con nosotros. Si quieren, no sé, regalárselo a alguien para que lo lea, sepa qué es la medicina funcional, cómo te puede beneficiar la medicina funcional. Voy a poner ahorita otra vez la liga para que lo puedan comprar por Amazon. Eso es muy importante. Pero también está en todas las librerías. Lo tiene Gandhi, lo tiene Casa del Libro, lo tiene Sanborns, lo tiene Liverpool, etc. Incluso directamente en la editorial que es trilce.mx. También ahí lo pueden conseguir. Entonces, insisto nuevamente, e insisto en el libro porque, insisto, es una descripción y ahí se habla de estrés y se habla de manera muy importante, vamos, de todo esto. A ver, no nos detengamos en esto. ¿Qué otras preguntas, Wendy? ¿Qué otras inquietudes? Una de las inquietudes que aquí tienen la gente es, ¿el complejo B lo puedo tomar para el estrés? A ver, excelente pregunta. Y déjenme decirles que una de las vitaminas fundamentales para que recuperemos el funcionamiento de las glándulas que fabrican el cortisol es la vitamina B5, ¿de acuerdo? Sin embargo, también B6 y B12 juegan un papel muy importante. Ahora, aquí tienen que tener mucho cuidado. Hablamos de vitaminas muy a la ligera y resulta que muchos de los productos que existen en el mercado desafortunadamente no son buenos. A ver, les voy a dar un ejemplo. Vitamina B12. La vitamina B12 es cobalamina. Y la mayor parte de los productos, si no es que prácticamente todos los que hay en el mercado,
Esta cobalamina viene formulada como cianocobalamina. ¿Qué significa esto? Que cuando el cuerpo la procesa, se convierte en cianuro. En efecto, cianuro, así como lo dije, tiene un efecto tóxico para el organismo. ¿Por qué viene como cianocobalamina? Porque es más barato. Y de esta manera los laboratorios se ahorran dinero. La forma correcta, como se debe tomar la cobalamina, la vitamina B12, es como metilcobalamina o acetilcobalamina. Otro ejemplo, el ácido fólico, que es la vitamina B9. Muchas personas tienen alteraciones en sus genes que no les permiten activar el ácido fólico. Entonces, si ustedes toman ese ácido fólico, por ejemplo, embarazo o para algunos padecimientos en particular, pero piensen en lo particular para embarazo, y si su organismo no puede procesar este ácido fólico y convertirlo en la forma activa, entonces es como si no estuvieran tomando nada. Entonces es mejor tomar un complemento que en lugar de tener ácido fólico, tenga tetrahidrofolato. Esos son estos detalles técnicos, pero la respuesta es sí, muchos de estos elementos precisamente son los que el organismo necesita para volver, para recuperar al sistema. Doctor, eh, otra de las preguntas que nos están haciendo es, ¿puede un niño estar estresado? O solamente nosotros los adultos somos los que nos estresamos. No minimicen lo que pasa a un niño, al contrario. A ver, déjenme explicarles incluso, el estrés puede ser desde la etapa prenatal. O sea, el feto, antes del nacimiento, ya puede estar expresando una respuesta de estrés. Entonces, por eso la medicina funcional son factores importantes. Y preguntamos esto. ¿La madre tuvo algún periodo algún problema, durante su embarazo? ¿Estuvo sujeta a estrés? ¿Tuvo algún problema de salud? ¿Tomó algún medicamento? El niño desde el nacimiento, o sea, antes del nacimiento y a partir del nacimiento, por supuesto que experimenta estrés. ¿En cuántas ocasiones estos problemas que vemos en los pequeñitos, por ejemplo, alergias en la piel, los eczemas, etcétera, tienen que ver precisamente con una respuesta de estrés porque esto afectó su permeabilidad en el intestino, produjo sensibilidad a ciertos alimentos y se hace toda esta cadena? Pero sin duda los niños tienen estrés y hay que valorarlo, hay que tomarlo en cuenta. Piensen simplemente en el tema de bullying y no me digan quienes son padres que si alguno de sus hijos ha sido bulleado, el chico o chica, no me digan que la pasó bomba y que no le afectó. Sufrió y sufrió en serio. Incluso se ha visto en muchas evidencias científicas, se ha descrito que estos niños que han padecido bullying son más susceptibles a enfermarse. Aquí una de nuestras participantes del chat estaba comentando el suicidio. Y sí, obviamente nos ponemos a pensar, no, una persona que ha sido bulliada, que está en constante estrés del saber de que, híjole, tengo que ir al colegio, sé que me van a hacer, hoy probablemente me vayan a golpear. Entonces, esto obviamente va generando un problema con la resiliencia, que no encuentran ellos esta salida y pues obviamente los lleva a tomar esta decisión, desafortunadamente. Entonces sí se puede dar. El suicidio es una de las, desafortunadamente, una de las consecuencias por un estrés crónico como el que hemos estado platicando en el día de hoy. Y de hecho yo diría una cosa adicional, ¿eh? Yo creo que el estrés es un tema todavía más importante en los niños que en el adulto, porque en muchas ocasiones el niño no nos lo va a poder manifestar. Nosotros sí podemos decir, estoy estresado, estoy angustiado, me siento así o asá, pero muchas veces el niño no lo va a poder poner en palabras y nosotros tenemos que estar ahí para ellos, tenemos que escucharlos y tenemos que reconocer que esta es una situación igual de grave o más para ellos de lo que es para nosotros. Así es. Aquí uno de los comentarios que hace Rosa Illesca dice, bueno, nosotros los adultos lo padecimos en la infancia y en la adolescencia, y esto era una práctica común y realmente pues, nadie le prestaba atención. Sí, desafortunadamente nadie,
nadie le presta atención, ¿no? Es algo que era de tiempo atrás. Obviamente ya nosotros como adultos, pues hoy así nos ponemos a pensar, decimos, híjole, yo a lo mejor cuando era pequeño me estresaba no por las calificaciones, ¿no? Porque sabía que tenía que salir bien las calificaciones porque si no, pues me iban a castigar en casa. Entonces, pero no lo tomábamos como una preocupación. Y ese es un detalle que hoy en día muchas de las personas que padecían o han tenido esto de ser muy perfeccionista cuando eran pequeñitos o que a lo mejor tenían la presión de los padres, hoy en día ya estamos viendo que están detonando ciertas alteraciones a consecuencia de. Entonces, no hay que minimizarlo. Espérense, o sea, por favor vean esto en el largo plazo, ¿ok? A ver, estas situaciones con las que crecimos, los hombres no lloran, lo que no te mata te fortalece, cosas por el estilo, ¿ok? ¿Ustedes qué creen? ¿Que eso va a tener un efecto inmediato? A ver, ahora pregúntense, ¿cuántos casos de diabetes, de hipertensión, de enfermedad, por ejemplo, coronaria, son producto de haber tenido esas vivencias cuando niños? Entonces, ahí hubo una respuesta, vamos a decir, no es emocional nada más, es una respuesta química del organismo que afectó al metabolismo y tuvo sus consecuencias 20, 30, 40 años después. Entonces, entiendo lo que se está comentando. O sea, nosotros crecimos en una sociedad donde el estrés, vamos, ni siquiera era comentado, no se reconocía. Pensar que los niños pudieran tener estrés, para nada, ¿ok? Hoy empezamos a atar cabos y empezamos a reconocer que muchas de las enfermedades de hoy vienen precisamente de mucho atrás. Así es. Otra, ¿cómo podemos ayudar a bueno, en el caso de los adultos ya platicamos un poco de lo que son los adaptógenos y ciertas vitaminas que pueden consumir. En los niños, ¿pueden ellos también consumir esto o necesitaríamos otro tipo de terapia? No, es la misma situación, obviamente adaptado a cada persona. Y recuerden, aquí no hay tratamientos, no hay protocolos y no hay recetas de cocina. Es cada persona sus propias necesidades. Y por supuesto, el mismo manejo que utilizamos en un momento dado para el adulto, pero adaptado a las necesidades del niño. Sí. Así es. Y creo que, doctor, como lo hemos venido repitiendo a lo largo desde que iniciamos la charla, es importante que no minimicemos los problemas. Hoy en día tendemos a dejarlos a un lado y decimos mañana, mañana, y así sucesivamente se va dando hasta que llegamos a detonar enfermedades. Entonces, algo que quiero que la gente se lleve, nuestra audiencia se lleve el día de hoy es, si tú estás viviendo por un momento de estrés, que espero que esta charla te haya dado todas las herramientas o que te haya ayudado a abrir un poco el panorama de cómo puedes mejorar esto y qué complicaciones puedes tener con esto. Adicionalmente, si tenemos a alguien en la audiencia que todavía no ha decidido hacer estos cambios en cuanto a su salud o checarse, pues te invitamos a que lo pienses hoy con la almohada y que digas, quiero revisar, quiero checarme, quiero ver cómo estoy, quiero ver si todas estas alteraciones que hoy platicó el doctor y la doctora han repercutido en mi salud y si esto lo puedo mejorar o lo puedo tratar e incluso lo puedo revertir. Pues hoy es el momento. Hoy te invitamos a que agarres tu salud de la mano y que sea lo principal para ti. Y además, Wendy, o sea, fíjense, no es casualidad que quisimos poner juntas estas dos sesiones, la de hoy, que es de estrés, y la de la próxima semana, que es del sistema digestivo, porque hay una gran conexión entre una y otra. O sea, la próxima semana incluso vamos a platicar de información muy nueva, muy reciente, que empieza a permear a los psicólogos en el sentido de los desequilibrios en la flora intestinal, cómo se traducen en problemas psicológicos. Toda esta situación emocional, entonces, tiene muchos orígenes y por eso hablábamos. A veces es muy evidente, a veces sí puedo decir, ah, caray, pues es clarísimo, o sea, estoy bajo estrés por A, B o C, pero muchas veces no lo es tanto. Y ahí es donde tenemos que saber profundizar
para realmente llegar a la raíz de todo esto y ya con ello dar soluciones definitivas. Así es. Bueno, antes que nos despidamos, voy a dejar otra vez la liga acá de la encuesta que les agradeceríamos mucho que la llenen para poder retroalimentarnos y saber cuáles son sus dudas, cuáles son los temas que a ustedes les gustaría que en un futuro platicáramos, y poder poco a poco ir abordando todos los temas y poder mejorar estas charlas, obviamente, para que sean, hay personas que nos dicen, a veces son muy técnicos, entonces eso también sabemos de que tenemos que utilizar las palabras adecuadas para que nos puedan atender. Entonces nos gustaría que por favor puedan llenar la encuesta, la estoy poniendo ahorita aquí en el chat box, y pues nos tocó la hora de despedirnos, siempre haciendo esta plática lo más amena posible para que ustedes nos puedan entender, para que puedan ayudar a otras personas. A lo mejor ustedes ya sabían esto, pero que puedan ayudar a su vecino, a su amigo, a su pareja, a lo que ustedes quieran. Y yo les agregaría una cosa. Miren, aquí ustedes deben ser los protagonistas de estas charlas, no nosotros, ni la doctora ni yo. Nosotros estamos aquí para ustedes. Entonces, en la medida en la que ustedes nos digan cuáles son los temas que les interesan o qué no hemos dejado claro o de qué debemos de hablar, eso es realmente lo que creemos que tiene más valor. Sabemos que está complicadísimo por toda esta situación hacerlo a distancia, es impersonal, no es lo mismo que estar frente a frente, pero tratemos de utilizar todas estas herramientas tecnológicas para hacer tan fuerte como podamos esa comunicación entre nosotros. Entonces, en la medida en la que ustedes nos den esa información, vamos a poder realmente darle voz a esas inquietudes que cada uno de ustedes tiene. Así es. Y pues como nuestro logo que hemos estado utilizando ahorita, tomar las riendas de tu salud. Es momento. Entonces, nos dio gusto compartir con ustedes esta hora. El próximo miércoles vamos a estar a la misma hora, igual todos los viernes en la página de internet de Vitaplenus. Pueden meterse en la sección de blog y ahí va a salir la charla que vamos a dar el próximo miércoles. Así que los esperamos de que esta plática les haya servido y que tengan bonita noche. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches.